Defensa la dansa com a canal educatiu i expressada com la millor manera d'incloure i empoderar a xiquetes i joves. L'àmplia trajectòria professional i formativa d'Alicia Herrero la porten a compaginar el seu treball en el vessant més artístic a la investigació socioeducativa amb perspectiva de gènere. Bueno, el feminismo para mí son palabras mayores al cual le tengo un gran respeto y cualquier cosa que yo pueda decir desde mi punto de vista puede quedar anecdótico después de tantos años de lucha que llevan muchas mujeres y muchos hombres, que es una lucha por la igualdad, es una lucha por reconocer que más allá del género, del sexo biológico con el que hemos nacido, somos personas. Y como personas merecemos nuestro respeto a una misma y respeto a los demás, independientemente de lo que decimos, seamos hombres, seamos mujeres, la raza, la religión o cualquier otra variable. Bueno, yo como mujer y como hija y como madre y como amiga y como compañera, primero lo que intento es respetarme a mí misma, respetarme mis necesidades, respetar mi potencial y para ayudarme a convivir con los demás. Y creo que cuando tratas a las personas como tú esperas que te traten, la comunicación es muchísimo mejor y la convivencia también es mejor, y digamos que los valores que rigen mi vida, ¿no? Por los que he sido educada, gracias, yo he tenido unas referentes maternales y por parte de mi abuela muy fuertes y muy potentes, como mujeres con carácter y mujeres con ese carácter en el sentido de que son muy confiadas y que tenían muy claro quiénes eran y su lugar en la sociedad, y creo que nos educaron así. Entonces nunca me he sentido menos que nadie ni más que nadie por el hecho de ser mujer o de no ser hombre, y creo que esos valores van implícitos en lo que son las prioridades de tu vida y son valores a la hora de lo que es el respeto, el compromiso, el estar por y para los demás cuando es necesario. La pandemia ha sido difícil, pese a que yo pienso que he sido afortunada, porque hablo desde una posición privilegiada, porque nadie a mi alrededor, ninguna persona allegada ha sufrido la enfermedad, por lo tanto pienso que hemos sido muy afortunados. Pero como persona y como madre y como mujer que intenta conciliar su vida profesional con su vida personal y maternal, ha sido muy difícil. Emocionalmente ha sido muy duro por la dificultad de conciliar, y también ha sido muy duro a la hora de cuando te parabas a pensar y querías empatizar con todas las personas que estaban sufriendo una realidad en sus hogares muy diferente a la tuya, y era inevitable ponerte en el lugar de otros e intentar desde tu pequeño rinconcito de casa apoyarles o darles ese soporte allá donde estuvieran y pasando por lo que tuvieran que pasar. Llevo años implicada en lo que es la danza comunitaria, en lo que son los trabajos intergeneracionales, para dar la importancia a la sabiduría y al aprendizaje que vamos aprendiendo de una generación a otra, y entre todos creamos un gran equipo, dando la valía individual, pero dando también lo que es toda la importancia que es la cohesión grupal para llevar a cabo las creaciones. También como creadora desarrollo un proyecto artístico que se llama Cultura Doméstica, que cuestiona el rol de la mujer, que pese al paso de las décadas seguimos ancladas en ciertos arquetipos y ciertos roles y expectativas sociales que a las mujeres nos está costando mucho salir de ahí. Entonces en este trabajo cuestionamos cuál es realmente el rol de la mujer hoy en día y cuál es el futuro
que nos espera. Y como pedagoga me esfuerzo todos los días para transmitir a mi alumnado los valores que les hagan mejores personas para una sociedad más justa, mucho más inclusiva, y sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, porque cuando una persona es capaz de cuestionar su realidad y valorarla e intentar mejorarla, ganará esa persona, pero ganaremos todas las personas que estamos a su alrededor. Creo que el arte es una herramienta muy poderosa para la transformación, ya no solamente individual, sino también social. El arte nos ayuda ya no solamente a admirar la belleza del mundo que nos rodea, sino también para cuestionar todo aquello que no entendemos, que no estamos de acuerdo y que creemos que podría ser muchísimo mejor. Entonces, el arte se puede producir, se puede distribuir, se puede compartir y se puede disfrutar. Así que todos tenemos el arte a nuestro alcance. Me gustaría compartir el agradecimiento por el acercamiento que tuve por parte de Xateva en 2019 para hacerme partícipe de su lucha y de su misión. Y ha sido muy satisfactorio que desde entonces hayamos entablado una amistad y una colaboración y que juntas sigamos el camino y todo el trabajo que aún nos queda por hacer. Cogemos fuerzas de las generaciones que nos preceden e inspiración de todas las mujeres para hacer esta sociedad mucho más justa, y sois una inspiración y por muchos años más.